En este video les voy a hablar acerca de los tipos de dictámenes que están regulados por las normas internacionales de auditoría. Nombre es Jennifer Salinas Hernández. Número de cuenta es 318-243-595. El nombre de la asignatura son Finanzas Corporativas, Licenciatura en Administración, con el profesor Argenis. Introducción. En el ámbito de la auditoría fiscal y financiera, los dictámenes emitidos por los auditores juegan un papel crucial en la evolución de la situación económica y el cumplimiento normativo de una entidad. Estas opiniones proporcionan una guía esencial para los usuarios de los estados financieros como inversionistas, acreedores y reguladores, quienes dependen de la exactitud y transparencia de la información presentada. Cada uno de estos informes refleja el grado de conformidad de los estados financieros con los principios contables generalmente aceptados y destaca las circunstancias que pueden influir en la confianza depositada en los resultados financieros de la entidad. Tipos de dictamen. Las normas internacionales de auditoría establecen los tipos de opiniones que un auditor puede emitir al momento de auditar los estados financieros. Se dividen en dos grupos: opinión no modificada explicada en la NIA 700 y la opinión modificada regulada en la NIA 705. Aquí tenemos un panorama más amplio de lo que son los tipos de opinión. Se dividen en dos rubros: la no modificada en la NIA 700 y la modificada que se encuentra en la NIA 705. La no modificada o limpia se pueden agregar párrafos de énfasis o párrafos de otros asuntos. Estos vienen en la NIA 706. Y la opinión modificada se divide en tres grupos: en la opinión con salvedad, la opinión negativa o la abstención de la opinión. También se le pueden agregar párrafos de énfasis y párrafos de otros asuntos que están regulados en la NIA 706. Bueno, empecemos con la opinión no modificada u opinión limpia, que esta está regulada en la NIA 700. Se emite cuando el auditor concluye que los estados financieros de una empresa están presentados razonablemente, sin desviaciones significativas de los principios contables aplicables y proporcionan una imagen fiel de la situación financiera y el rendimiento de la empresa. Esto se produce cuando el auditor no encuentra problemas significativos. La opinión no modificada se encuentra en la Norma Internacional de Auditoría 700 denominada Formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros. Su objetivo es que el auditor se forme una opinión con base en una evaluación de las conclusiones de la evidencia de auditoría obtenida y expresarla claramente mediante un dictamen por escrito. Ejemplo de opinión limpia. A. Bajo un marco de referencia de aplicación general, por ejemplo, las normas internacionales de información financiera. El ejemplo es: en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes o presentan un punto de vista verdadero y razonable de la situación financiera de la compañía ABC al 31 de diciembre del 2000 y de su empeño financiero y sus flujos de efectivo para el cierre del ejercicio de esa fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Después tenemos a la opinión modificada, que se encuentra en la Norma Internacional de Auditoría 705, denominada Modificaciones a la opinión en el dictamen del auditor independiente. El auditor emite una opinión modificada cuando concluye que, con base a la evidencia de auditoría obtenida, el juego completo de los estados financieros no está libre de representación errónea material, o bien cuando no pudo obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para concluir que estos están libres de representación errónea material. Y se divide en opinión con salvedades. La salvedad es una excepción parcial o total a algunas de las afirmaciones principales del dictamen tradicional del contador público, que afectan su opinión o por la presencia de incertidumbres o contingencias importantes que confronte la empresa.
La NIA 706 establece los dos supuestos en los cuales corresponde emitir una opinión con salvedad de la siguiente manera. A. Al haber obtenido suficiente evidencia apropiada de auditoría, concluye que las representaciones erróneas de manera individual o colectiva son materiales, pero no penetrantes, para los estados financieros. O B. No puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre la cual basar la opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de representaciones erróneas no detectadas, si los hubiese, podrían ser materiales pero no penetrantes. Clasificación de las salvedades. A. Por limitaciones al alcance que afecten los resultados del trabajo. B. Por faltas en la aplicación de los principios de contabilidad. C. Por cambios en la aplicación de los principios de contabilidad, es decir, inconsistencia. D. Por incertidumbres sobre la solución de problemas importantes en favor o en contra de la empresa, contingencias. Ejemplo de opinión con salvedades. 1. Por limitaciones de alcance que afecten los resultados del trabajo. A. Limitaciones con origen en la entidad auditada, no realización de inventario de inmovilizado material. La entidad no ha realizado un inventario de su inmovilizado material y no nos hemos podido satisfacer por otros procedimientos de la existencia de algunos elementos de dicho inmovilizado adquiridos con anterioridad al ejercicio 2000, por lo que no es posible determinar la razonabilidad de este epígrafe del balance al 31 de diciembre del 2000. Opinión negativa. El auditor deberá expresar una opinión negativa cuando, al haber obtenido suficiente evidencia apropiada de auditoría, concluye que las representaciones erróneas, individualmente o en conjunto, son tanto materiales como penetrantes para los estados financieros. Representaciones erróneas materiales. Selección de las políticas contables, aplicación de las políticas contables, las revelaciones en los estados financieros. Penetrante. En el contexto de la NIA 705, el término penetrante se refiere a una incorrección tan significativa que afecta ampliamente los estados financieros, alterando la comprensión general de los mismos y limitando su fiabilidad para los usuarios. Ejemplo de una opinión negativa. Base para una opinión negativa. Como se explicó en la nota X, la compañía no ha consolidado los estados financieros de la compañía subsidiaria XYZ, que adquirió durante el 2000, porque todavía no ha podido determinar los valores razonables de algunos activos y pasivos materiales de la subsidiaria en la fecha de adquisición. Por lo tanto, esta inversión es contabilizada sobre una base de costo. De acuerdo con las normas internacionales de información financiera, la subsidiaria debió haber consolidado porque es controlada por la compañía. Si XYZ hubiera sido consolidada, muchos elementos en los estados financieros adjuntos habrían tenido efectos materiales. Los efectos de la falta de consolidación sobre los estados financieros consolidados no han sido determinados. En nuestra opinión, debido a la importancia del asunto que fue discutido en el párrafo, sobre la base para una opinión negativa, los estados financieros consolidados no presentan razonablemente o no presentan un punto de vista verdadero y razonable de la situación financiera de la compañía ABC y sus subsidiarias al 31 de diciembre del 2000 y de su empeño financiero y flujos de efectivo para el cierre del ejercicio de esa fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Después tenemos la abstención de opinión. Esta es cuando las faltas de seguridad podrían tener un efecto acumulativo sobre los estados financieros. No se obtuvo suficiente evidencia para dar una opinión, pero se concluye que podrían existir representaciones erróneas materiales y penetrantes. Incapacidad de obtener suficiente evidencia de auditoría. Número 1. Circunstancias fuera de control de la entidad. Número 2. Circunstancias relacionadas con la naturaleza u oportunidad del trabajo del auditor. Número 3. Limitaciones impuestas por la administración de la entidad. Ejemplo de opinión de abstención de la opinión. Base para abstención de opinión.
La inversión de la compañía de una empresa en su empresa conjunta con la compañía XYZ se contabiliza en el balance general de la compañía, lo que representa más del 90% de los activos netos de la compañía al 31 de diciembre del 2000. No se nos permitió el acceso a la administración ni a los auditores de XYZ, incluida la documentación de auditoría de los auditores XYZ. Como resultado, no pudimos determinar si se necesitaba algún ajuste. Abstención de opinión. Debido a la importancia del asunto que fue descrito en el párrafo sobre la base por abstención de opinión, no pudimos obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para fundamentar una opinión de auditoría. En consecuencia, no se expresa una opinión sobre los estados financieros. Y por último, tenemos los párrafos de énfasis y otros asuntos que están regulados en la NIA 706. Llamar la atención de los usuarios hacia un asunto o asuntos presentados o revelados en los estados financieros, cuya importancia es fundamental para que los usuarios puedan entender los estados financieros. Otro objetivo es llamar la atención de los usuarios hacia algún asunto o asuntos adicionales a los presentados o revelados en los estados financieros que son importantes para que los usuarios puedan entender la auditoría, las responsabilidades del auditor o el dictamen del auditor.